Es posible que tengamos un delay, por lo que los invitamos a que manden sus preguntas a lo largo de la junta. Y dime si cambio de... Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, les vamos a dar la actualización de los mercados, lo más relevante de esta y la semana anterior. Vamos a hablar también del conflicto geopolítico, algunas actualizaciones sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Vamos a hablar sobre la inversión en la curva de los bonos, seguramente es un tema que han escuchado en las últimas semanas, entonces vamos a tocar qué está pasando. Y finalmente les vamos a dar nuestros soportes y resistencias como cada semana. Pero antes de esto, el calendario económico semanal que tenemos para esta semana, el lunes tuvimos la balanza comercial tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos vimos un déficit de menos 106 millones de dólares, mientras que en México vimos un superávit de 1.293 millones de dólares. Esto lo vamos a tocar más a fondo en la actualización de los mercados. El martes tuvimos el índice de precios de viviendas, el cual se ubicó en 1.6% en Estados Unidos. Esta lectura es mayor a la anterior de 1.3%, lo que refleja que continúan las presiones inflacionarias en los costos de vivienda en Estados Unidos. De hecho, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ha dicho que a pesar de que se tome una política monetaria restrictiva y que se comienzan a implementar las alzas de tasas, pues bueno, esto podría no ser suficiente para contener el alza en los costos de vivienda, como la renta, la hipoteca, e incluso se podrían ver duplicados para el cierre de 2022. Entonces, esto es un dato importante. Tuvimos la confianza del consumidor en Alemania, que se ubicó por debajo de lo esperado en menos 15.5, a comparación del menos 12 que se tenía estimado, lo que también señala la percepción de riesgo entre los inversionistas actualmente en Europa. Tuvimos discursos de un miembro de la Fed, el señor Patrick Harker, de la Fed de Filadelfia, y las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que por lo menos el día de ayer vieron un desarrollo positivo. Más adelante vamos a tocar este tema también. El miércoles, es decir, hoy, tuvimos la tasa de desempleo en México, que se ubicó en 3.7%, ligeramente por arriba del esperado 3.6%. Tuvimos los datos de inflación anual en Alemania, los cuales se ubicaron en 7.6%. Esta lectura es la mayor en más de 30 años. Se esperaba una lectura de 6.7%. Y esta ha sido afectada mayormente por el conflicto geopolítico, también hablaremos de esto más adelante. En Estados Unidos, por otra parte, tuvimos el gasto personal en el consumo, que, bueno, este indicador básicamente lo que nos dice es el promedio de la cantidad de dinero que se gastan los consumidores en un mes, y esta se ubicó en 5% para la lectura subyacente. Recordemos que las lecturas subyacentes son aquellas que excluyen alimentos y petróleo. Y también tuvimos la tercera revisión del PIB de Estados Unidos, la cual se ubicó por debajo de la anterior en 6.9%. En la mañana tuvimos el discurso de la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que estaremos atentos a lo que dice y a las acciones que toma para controlar esta inflación que les comentaba, posiblemente ya iniciando un ciclo de alza de tasas, donde también veremos rendimientos y alzas que ya no serán negativas. Mañana también será un día muy movido. Para empezar tendremos el PIB anual de Reino Unido, que se espera ubicar en 6.5%. Tendremos las ventas minoristas en Alemania, que se esperan ubicar en 2.4%. Esto también mostraría una desaceleración en el consumo, donde el dato anterior fue de 10.3%.
En la eurozona tendremos la tasa de desempleo, que se espera ubicar en 6.7%, y por otro lado, en Estados Unidos tendremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, las cuales también podrían ver un aumento, lo que señala que el empleo podría no estar tan fuerte en lo que se registrará esa semana, y los datos de PMI en China, que se esperan ubicar en 49.7%. Recordemos que los markets PMI debajo de 50 puntos representan una cierta contracción, mientras que por arriba representan expansión económica. También tendremos discursos de varios miembros del Banco Central Europeo y de uno de los presidentes de la Fed, aunado la reunión de la OPEC. Esta será importante porque se decidirá sobre la producción de petróleo, algo que podría contribuir o incluso restar a la situación actual que estamos viendo en el auge que está teniendo el mercado petrolero. Finalmente, el viernes tendremos datos de manufacturas en Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, la eurozona, Canadá y otros más. Y más importante, tendremos el dato de nóminas no agrícolas. Sabemos que este dato es un dato que mueve los mercados, principalmente los cambiarios, que nos dice cómo está el empleo en Estados Unidos. Hoy tuvimos uno de esos datos que fue el ADP. Esta es una métrica que antecede el dato de nóminas no agrícolas y se mostró positivo, entonces pues eso plantea un poco el panorama que tendremos el viernes. También se espera que tengamos la tasa de desempleo en Estados Unidos, se espera en 3.7%, y el ISM manufacturero, esta es otra métrica muy similar al market PMI, que se espera ubicar en 58.6 puntos. Además, tendremos la inflación en la eurozona, la que se espera ubicar en 6.5%. Una lectura también extremadamente alta. Recordamos que estaremos atentos a las decisiones y a las menciones que hace el Banco Central Europeo. Y ya para cerrar con la semana, habrá una reunión entre Xi Jinping, el presidente de China, con los líderes de la Unión Europea, seguramente para llegar a algún acuerdo o resolución acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya actualizados con el calendario, vamos a ver ahora sí lo que sucedió entre esta y la semana anterior. Lo más relevante fue sin duda la reunión de política monetaria en México, donde se decidió aumentar la tasa de referencia 50 puntos base, en línea con lo esperado, para ubicarla en 6.50%. El voto de la decisión fue unánime, cosa que llegó a sorprender, puesto que uno de los gobernadores, Gerardo Esquivel, quien generalmente es más dovish, es decir, apoya más, se inclina más por políticas monetarias menos rígidas, también hizo el voto de 50 puntos base. Entonces, esto nos dice que todos los gobernadores tienen presente la inflación que estamos viendo actualmente. Ahora, esta decisión es algo que ya se tenía descontado por los mercados. La mayoría de las instituciones lo tenían priceado de esta manera. Nosotros incluso también les dimos nuestro propio pronóstico y lo pusimos igual, 50 puntos base. Entonces, la decisión realmente no causó mayor volatilidad en el mercado, puesto que no generó una sorpresa. Lo que sí fue una sorpresa fue la manera en la que se dio a conocer dicha decisión. Recordemos que los bancos centrales en países desarrollados o en desarrollo suelen estar desligados del gobierno federal, es decir, son dos entidades completamente distintas, no dependen una de la otra y toman las decisiones cada quien por su cuenta, no son influenciadas entre sí. Eso es como tendría que ser. Banxico, en teoría, es una entidad autónoma. Entonces, todo esto se puso en duda cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio el anuncio de la decisión de política monetaria en la mañanera, en vez de en el comunicado oficial que tuvo que haber salido a la 1. De hecho, este evento sucedió justo cuando estábamos dando la junta de análisis aquí. Entonces, el hecho de que el presidente supiera sobre esta decisión
pone un poco en cuestionamiento qué tan autónomo es el Banco de México, si verdaderamente es independiente al gobierno federal. Y bueno, a pesar de que el presidente ya pidió disculpas, sigue siendo un evento muy desafortunado que puede llegar a generar cierta desconfianza entre los inversionistas. Se tenía en mente que la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez, tuviera su comparecencia ante el Senado para explicar lo sucedido el día de mañana, pero este evento será movido de fecha, todavía no se anuncia cuándo y será postergado. Esperamos que sí se lleve a cabo para saber, bueno, para encontrar una explicación a este evento, ¿no? Por otra parte, tuvimos la balanza comercial de México, la cual registró un superávit de 1.293 millones de dólares. Este superávit correspondiente a febrero sorprendió, puesto que el mes anterior, en enero, se vio un déficit de 6.286 millones de dólares. Entonces, sí vimos un cambio bastante grande en los datos de balanza comercial de enero a febrero. En el mes de febrero vimos que las exportaciones aumentaron 46.246 millones de dólares, mientras que las importaciones en 44.935 millones de dólares. Y por la parte de las exportaciones, vimos una variación anual de 27.8%, mientras que en las importaciones una variación anual de 34%. Ahora, dentro de este grupo de las exportaciones, ¿qué fue lo que causó el mayor impulso? En términos anuales, vimos un resurgimiento en las exportaciones petroleras que registraron una lectura o bueno, una variación de 53.5% anual. Entonces, esto es un gran incremento en las exportaciones petroleras año contra año. Y sorprende, puesto que con el alza de precios que estamos viendo, pues uno imaginaría que tendríamos un mayor impacto, pero no fue tan grande como se esperaba. En los 2 meses que llevamos de balanza comercial siguen mostrando un déficit de alrededor de 4.000 millones de dólares, pero bueno, este mes llegó a contrarrestar de buena forma lo registrado por enero. También vimos un gran desempeño en el sector automotriz, a pesar de haber visto un decrecimiento en el mes de enero. El sector automotriz registró grandes exportaciones en este mes, particularmente impulsados por la reducción en los casos de contagio de COVID, que a su vez generan cuellos de botella. Y finalmente tuvimos también el día lunes el anuncio del plan de presupuesto de Estados Unidos impulsado por el presidente Joe Biden, donde se intentarán varias cosas. Entre ellas, reducir el déficit que es la meta principal. Se planea que se inyecte 5.8 billones de dólares en la economía estadounidense para 2023, que es algo menor a lo que se anticipaba, y también un incremento de 20% en los impuestos para los hogares con valor mayor a 100 millones de dólares, aunado compañías. Este sería el mayor incremento en los impuestos registrado en la historia de Estados Unidos. Y como les comentaba, la intención es reducir el déficit, es una cierta medida de política fiscal. Recordemos que existen las políticas fiscales, que son las que implementa el gobierno a través del manejo de los impuestos y el gasto gubernamental, y están las políticas monetarias, ¿no?, que ya conocemos. Entonces, con este intento de política fiscal que ayudará no solamente a reducir el déficit, sino también a reducir la inflación, se planea también eliminar programas de ayuda que fueron dedicados para la pandemia en 2020, y con esto veríamos una reducción en la inyección de liquidez en Estados Unidos. En este plan también está incluido un gran gasto para la defensa, aunado también energías limpias, educación y el departamento de policía. Vamos a pasar ahora sí a la actualización
entre Rusia y Ucrania, qué está sucediendo con este conflicto bélico que ya lleva un par de meses. Este ya es el segundo mes. Y comenzamos con la semana anterior, cuando en el Congreso, en la Junta de Bruselas, que se llevó a cabo por los líderes de la Unión Europea y bueno, también Estados Unidos, Canadá, los líderes del G7 principalmente, estuvieron ahí. Y aquí se decidió que la Unión Europea embargaría las importaciones de petróleo de Rusia. Ahora, recordemos que Europa depende de gran manera de las exportaciones en los mercados de petróleo rusos, más de un 30% es que tienen esta dependencia del petróleo ruso. Entonces, es una medida muy importante que afectará, por supuesto, que a Rusia, pero también a la Unión Europea. Ya se comenzó a trabajar en un plan para reducir la dependencia que tienen del petróleo ruso en un 80%. Entonces se está comenzando a trabajar para llegar a esto, pero bueno, será por supuesto una tarea complicada para que la Unión Europea se deslinde totalmente de las exportaciones rusas. Ahora, Estados Unidos promovió o bueno, propuso apoyar a la Unión Europea con esto, aumentando el suministro de petróleo americano, y podríamos comenzar a ver que este suministro signifique por lo menos unos 15 mil millones de metros cúbicos de petróleo para Europa, y eso sería en lo que va de este año. En este año se intentará llegar a esa meta, y pasando este año se intentará por lo menos que se suministren alrededor de 50 mil millones de metros cúbicos de gas, de petróleo. También el presidente Biden dijo en una de sus conferencias que busca que Rusia quede fuera del grupo de los 20 economías más grandes. Busca Biden eliminarlos de este grupo, y este comentario que se fue fuera del guión causó bastante incertidumbre, no solo entre los inversionistas, sino también entre los propios aliados de la OTAN, puesto que se levantaron las alarmas. Este comentario podría provocar al presidente Putin de realizar un ataque mayor y continuar presionando en Ucrania. Y este alarmamiento que hubo representa qué tan delicada es la situación que está habiendo en el conflicto. Simplemente por este comentario, los líderes mundiales levantaron las alarmas, puesto que el presidente Putin podría reaccionar de manera negativa y mucho más agresiva. Entonces nos dice dónde estamos parados, qué tan delicada es esta situación. Y pues bueno, el presidente Biden por supuesto se arrepintió de estos comentarios, los cuales les tomó de regreso después de que fuera cuestionado por distintas personas. Y pues bueno, eso generó también cierta volatilidad en los mercados, pero esta volatilidad fue reducida ante las negociaciones entre Rusia y Ucrania el día de ayer. Ayer vimos un respiro en los mercados, los vimos mucho más alcistas, las bolsas estaban en números verdes, el mercado de petróleo estaba mucho menos presionado, y estábamos viendo una reacción positiva por parte de los inversionistas, que ya estaban mucho más seguros ante estas negociaciones que se llevaron a cabo en Turquía. En estas negociaciones se acordó que Rusia retiraría cierta parte de sus tropas de la capital, de Kiev, en Ucrania, retirar cierta parte de las tropas, y también estaría abierta al diálogo entre Putin y Zelensky. Los dos presidentes se podrían reunir para llevar a cabo una serie de conversaciones de paz. Esto, por supuesto, generó mucha más tranquilidad. Se vio en el propio índice del miedo y de volatilidad, el VIX, que se ubicaba por debajo de los 20 puntos.
algo que no veíamos desde que comenzó la guerra. Y vimos un avance. Ahora, sin embargo, disculpen, sin embargo, hoy vimos un cambio en el tono de estas conversaciones. Rusia ha dicho que no ha visto un avance trascendental en estas negociaciones y que, bueno, a pesar de que Ucrania se veía dispuesto y que apreciaban la iniciativa, pues no estaban llegando tampoco tan lejos. Esto, por supuesto, que regresó a los mercados a la volatilidad, a la incertidumbre, y pues bueno, estaremos siguiendo más de cerca qué es lo que está sucediendo. El propio presidente Zelensky ha dicho que Rusia ya está reforzando sus tropas nuevamente e incluso se llega a considerar que este movimiento de tropas, esta retirada de tropas, no necesariamente significa una señal de paz, sino simplemente una estrategia por parte de Rusia para movilizarse. Pero bueno, el viernes estaremos atentos a la reunión que ya les comentaba entre el presidente chino y los líderes de la Unión Europea, donde muy probablemente los líderes intentarán disuadir a Xi Jinping de que continúe con sus apoyos a Rusia, a pesar de que no se ha visto un apoyo material a Rusia. China se ha visto muy neutral en esta situación, no ha sancionado a Rusia todavía, por lo que esperamos que se llegue a un acuerdo que pueda dar con los avances de paz. Ahora, vamos a hablar de algo que ha sido relativamente sonado en las últimas semanas, y es que estamos viendo que la curva se está invirtiendo. La curva de rendimiento de los bonos en distintos países está comenzando a invertirse y esto nos señala recesión. Ahora, vamos a explicar brevemente vamos a hacer una recapitulación de cómo es que funciona el mercado de los bonos. Recordemos que el rendimiento de los bonos soberanos es inverso a su precio, es decir, a mayor rendimiento, menor es el precio de estos bonos. ¿Y esto por qué es? Bueno, cuando un inversionista compra un bono, supongamos que un inversionista compra un bono a 100 pesos, con una tasa de rendimiento del 3%. Después, a la salida de nuevos bonos, estamos viendo que los nuevos bonos ya traen un rendimiento mayor. ¿Por qué? Por presiones inflacionarias y otros riesgos. Por lo que cuando salen estos nuevos bonos con un rendimiento mayor, pues bueno, el rendimiento de nuestros bonos no logra alcanzar el de los que acaban de ser emitidos. Y es por esto que el de nuestros bonos bajan de precio para poder hacer esa compensación. Ahora, como ya les comentaba, a mayor inflación, pues es mayor el rendimiento de estos bonos, ¿no? Y esto es porque, pues bueno, por supuesto, con inflación nuestro dinero vale menos y esto hace menos atractivo la inversión en estos activos. Y también sabemos que, pues a un plazo mayor, es mayor el riesgo en cualquier inversión, puesto que no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Y esto también genera que el precio de los bonos baje y el rendimiento suba. Teniendo todo esto en cuenta, aquí les pongo una gráfica del lado izquierdo a sus pantallas, donde se ve cómo se ve acomodado el rendimiento de los bonos soberanos de un país. Entonces, supongamos que este país imaginario tiene el rendimiento del bono a 2 años en 2.5%, el de 5 a 3.5% y así sucesivamente. Esta es la relación que debería haber. Esta es una relación sana en el mercado de los bonos. Y como pueden ver, conforme se van acomodando estas barras, se puede dibujar una línea que traza una curva. Esta es la que llamamos la curva en los bonos.
Entonces, cuando un país está en una situación saludable, por así decirlo, vemos que los rendimientos van creciendo sucesivamente conforme aumenta el plazo de estos para formar esta curva. Ahora, aquí tenemos del lado derecho otra gráfica que nos muestra qué sucede cuando la situación cambia. Hay veces que los rendimientos de los bonos pueden ser iguales a los que tienen un plazo mayor o incluso mayores a los que son de un plazo más largo, que ahí es cuando se invierte. Entonces, aquí tenemos la curva de Treasuries de Estados Unidos actual. Y como pueden ver, esta no es una curva normal, por así decirlo, no está en condiciones normales, ya se comienza a ver un aplanamiento e incluso ya se comienza a ver que está invertida en ciertos puntos. Podemos ver que el rendimiento del bono de 5 años es mayor al rendimiento del bono de 10 años. Estamos viendo que el de 5 años también está muy cercano al de 30 años, el de 2 años está muy cercano al de 10. O sea, ya comenzamos a ver, pues bueno, aspectos negativos en esta curva. Y esto lo único que nos dice es que los inversionistas no se muestran tan confiados al el panorama económico que habrá al futuro y algunos comienzan ya a ver el riesgo de recesión. Ahora, en una encuesta realizada por los economistas de Bloomberg de Estados Unidos, vemos que el promedio de probabilidad que ellos ven para una recesión es de 20%. Entonces, todavía no es algo pues mayor, pero sí es algo importante. Esta inversión en la curva de los bonos es un evento que no sucede muchas veces y por supuesto que presenta un panorama pues relativamente negativo. Ahora, el propio Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha dicho que la curva no está tan invertida, no son tan profundas esta inversión, por lo que todavía no hay razones para preocuparse, pero es algo que vamos a estar siguiendo de cerca para realizar nuestras inversiones, por supuesto. Aquí tenemos la curva de México, es ligeramente más, está en una situación ligeramente peor. Tenemos aquí el rendimiento de los bonos a 3 años superando el de 5, el de 10 y el de 15 años. También supera el de 30 años incluso. Entonces aquí se ve más pronunciada la inversión de la curva. Y tenemos la curva de bonos de Alemania. Recordemos que la inflación en Alemania hoy se ubicó en 7.6%. Y pues bueno, las presiones siguen aumentando. El bono a 2 años, que generalmente se ubica en una lectura negativa, ya está por arriba de 0, ya es una lectura positiva y esto pues también presenta cierto riesgo. Pero bueno, sin más, vamos a pasar ahora sí a las gráficas de todas las semanas. Tenemos aquí el precio del petróleo ubicado alrededor de los $108 actualmente, 105. Por ahí está rondando el precio de los futuros del petróleo WTI, estos datos que son de Estados Unidos. Y esto es porque, bueno, a pesar de que lo vimos presionado anteriormente, como les comentaba, ayer vimos una disminución en el precio de estos por los avances que hubieron en las negociaciones. Hoy otra vez los podemos ver presionados de cierta manera. Los precios del oro, recordemos que el oro es un activo de refugio. Actualmente se ubica rondando entre los $1,920, por ahí es que pueden encontrar el precio del oro. No está como estuvo hace un par de semanas en los 2000, pero pues ya está siendo ligeramente presionado por esta actualización que vimos en las negociaciones que ya les comentaba. Tenemos el índice de VIX que se ubica por debajo de los 20 puntos. Todavía hay
optimismo entre los inversionistas en torno al conflicto geopolítico. Ya no está siendo un factor que tenga tanto impacto como lo fue al inicio de la guerra. Tenemos la bolsa mexicana que, como ya hemos comentado, ha tenido un desempeño impresionante, continúa registrando máximos, y esto es debido a las atractivas valuaciones que estamos viendo. Tenemos el S&P 500, una de las bolsas más importantes de Estados Unidos, que también está viendo una recuperación de lo que vimos hace un par de semanas, pero pues todavía muestra ciertas pérdidas marginales el día de hoy, debido a lo que ya les comentaba. El tipo de cambio. El peso ha avanzado con mucha fuerza, continúa con fuerza, como lo comentábamos la semana anterior. Los movimientos de acarreo siguen fuertes, pero esperamos mayor volatilidad a medida que están saliendo los datos económicos, que ya tienen más peso que antes. Antes, si bien estaban de cierta forma opacados por el conflicto geopolítico, ahora ya están volviendo a resaltar. Y pues bueno, podremos ver una volatilidad, como ya les comentaba, a la salida de los datos de nóminas no agrícolas el viernes. Tenemos aquí el DXY, que hoy opera con pérdidas, llegó a ubicarse en los 97 puntos. Esto continúa reforzando al peso por su parte, pero bueno, consideramos que el DXY todavía puede refortalecerse ante los datos que les comentábamos el día de hoy, aunado las presiones inflacionarias que podríamos estar viendo y las perspectivas de política monetaria, por supuesto. Y ya para terminar, los soportes y resistencias de esta semana, como les comentaba, será una semana volátil, por lo menos los días que restan, y podemos tener ubicado en los niveles principales al peso entre los 20.20 y los 19.95. Pero también vemos que se está inclinando más por este movimiento de carry a una tendencia fuerte para el peso, por lo que también podríamos verlo tocar el 19.75. Y bueno, como segunda resistencia podríamos verlo en 20.30. No es tan factible que esto suceda, pero por supuesto podría pasar ante la salida de estos datos que ya les mencionaba. Dicho esto, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Como les comentaba, les recomendamos que las hagan antes de que terminemos la junta, que las manden conforme la estamos dando, porque tenemos un delay, entonces no queremos que haya ningún problema técnico. Y si no se llegan a mostrar, pues por supuesto siempre nos pueden contactar, ya sea a través de redes sociales o directamente a nuestro correo o teléfono. ¿Consideran que la autonomía de Banco de México está en riesgo? Pues miren, como les mencionábamos, el suceso de la mañanera sí fue algo muy desafortunado y sí pone en juego, pues, qué tan dependiente es el Banco de México al gobierno federal, porque en realidad no debería de ser dependiente en lo absoluto. Pero bueno, el presidente dijo que quien le pasó estos datos fue el secretario de Hacienda y pues bueno, de cierta forma deslindó la responsabilidad de los gobernadores de Banxico. Ahora, por supuesto que los gobernadores de Banxico son responsables de que esta decisión haya sido conocida. Se rompió una ley de Banxico inclusive, y pues sí esperamos que se llegue a fondo la investigación de esta situación, porque pues bueno, el Banco Central tendría que ser completamente independiente del gobierno federal, y lo sucedido el pasado jueves pues no lo demuestra. Con respecto a las expectativas de inflación, ¿aún consideran que tendrán a converger para los siguientes meses? Banxico ha pronosticado que la inflación para el segundo trimestre podría comenzar a convergerse. De hecho, se podría ubicar en 6.9%,
Sin embargo, nosotros por los distintos factores que hemos estado explicando a lo largo de las juntas, creemos que este pronóstico es un tanto bajo y todavía podríamos ver una inflación más elevada en los siguientes 3 meses. Pero consideramos que a partir del segundo trimestre ya podríamos comenzar a ver un efecto de las políticas monetarias en la inflación que comenzarían a disminuirse. Goldman pronostica que la tasa de referencia de Banco de México podría estar ubicada en 9.25 para finales de este año. ¿En qué nivel la ven ustedes? Miren, no creemos que la tasa vaya a estar en 9.25, nos parece que esta es una lectura un poco elevada. Sin embargo, hemos cambiado nuestros pronósticos que fueron presentados en la encuesta Citibanamex y consideramos que podría ubicarse por lo menos en 7.75 la tasa de interés a fin de año, a menos que veamos una inflación mucho más desacelerada, que, bueno, como ya les comentaba con la primera pregunta, no lo vemos tan probable, pero sí, creemos que por arriba de 7.75 puntos es que podría ubicarse la tasa de referencia. Sin más preguntas, pues nos despedimos. Recuerden que pueden ver la repetición de esta junta en YouTube y les recordamos que se mantengan informados con todos los reportes que subimos cada semana, los reportes por mercado, los lunes, miércoles, disculpen, los martes, jueves y viernes. Tenemos los reportes accionarios, los de deuda y los cambiarios, y por supuesto que se sigan informando con nosotros a través del brief que se sube todas las mañanas a las 9:30. Con eso me despido, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.